Estaba buscando una funda para mi iPhone 15 y me gustan mucho estas de Nomad. Le dije a los de Nomad, mándame una funda. Y me mandaron todos estos productos. Esto es lo que es un ecosistema de accesorio y me encanta Nomad. Vamos a divertirnos un ratito abriendo todo y explorando todos sus productos nuevos. Hasta me mandaron una gorra. ¡Qué cool! Está buena. Vamos a empezar con las fundas porque era lo que más necesitaba para mi iPhone 15 Pro Max. Esto es sus fundas de piel. Ahora que Apple ya no hace fundas de piel, pues hay otras empresas que sí hacen, no nada más Nomad, pero a mí me encanta la calidad de esto. Vean la presentación, así es como viene la funda. Esto es, se nota, se ve y huele a piel de verdad. Y por adentro tiene este tipo de gamuza también. Ahí tenemos los aros de MagSafe y el logotipo de Nomad en la parte de abajo. Por al lado tiene como esta sección medio concava y tenemos los botones también. Se siente de calidad. Vamos a ponerle el iPhone a ver qué tal. Ok, fácil de poner. Está un poquito más gruesa que la de Apple, pero se siente mucho mejor por esa piel. Y al agarrarlo, me gusta también que se levanta tantito, entonces no me molesta tanto ponerlo sobre la mesa. Tenemos el logotipo de Nomad también acá por la esquina. Y este es el look por enfrente de cómo se ve la funda. Por al lado. Tenemos la parte de atrás también, que me gusta que no tiene el logo. Si vieron mi video de la funda de Apple, estuve un poquito decepcionado con sus fundas por ponerlo ligero. Esta es la Fine Woven de Apple. Estas son las de Nomad de piel. Y en absolutamente todos los aspectos prefiero la de Nomad. Creo que lo único es que los botones están buenos en la de Nomad, pero los siento mejor en la funda de Apple. Nada más en los botones le ganaron. Todo lo demás, bien hecho Nomad. Y este es el color negro, que este es el Hawaiian Leather, que también, sí, piel definitivamente auténtica. Si no te gusta tanto así el cafecito, tiene la opción negra también. Y este es el otro color, es que hay dos cafés, hay un café como más clarito y un café más oscuro. Entonces si quieren comparar las tres fundas, aquí están. A mí en lo personal me está gustando más esta, pero los tres colores están elegantes. Después tenemos protectores de pantalla. Vidrio templado, screen protector. Y viene también como con un mecanismo para pegarlo. Por lo general yo sí le pongo mica al iPhone porque después de un ratito, no importa qué también lo cuides, empieza a tener esos micro rasguños la pantalla. Viene con este marco que pones de esta manera y supuestamente ahí se alinea perfectamente el protector de la pantalla. Vamos a ver qué también instaló un vidrio templado. Y luego esto es para quitarle el polvo. No quiero ni respirar para que no le caiga nada más. Ok, tenemos un par de burbujas. Y ahí está, casi perfecto. Veo un par de burbujas todavía. Y creo que esto está un poquito más caro que lo que puedes conseguir en Amazon. La verdad, yo compraría el protector de Amazon. No creo que valga la pena gastar en el de Nomad. Como quiera, seguramente el vidrio templado lo vas a estar cambiando cada par de meses. O si se te rompe, yo me ahorraría el dinero y compraría el genérico de Amazon. Pero está cool que lo venden. Ya me siento mucho más protegido con funda y con el vidrio. Ahora sí no me da problema. Ahora, esto no lo puedes comprar genérico en Amazon. Esta es la funda de titanio. Y está perfecto porque tengo el Apple Watch Ultra de titanio y esta es la correa de titanio. Con iPhone, todo titanio ya. Vean la calidad de esta correa. Viene con todas las herramientas y accesorios para hacerlo más grande o más pequeña. Yo ya la había abierto, entonces ya lo tengo justo a mi medida. Ahora, no sé si use esta correa de titanio todos los días, pero definitivamente para ocasiones especiales. Y el mecanismo de cómo se conecta es un imán. Está demasiado satisfactorio. Ve cómo se conecta, nada más lo acercas y para desconectarlo presionas estos botones. Me encantó el mecanismo del imán y sí hace que se vea como más elegante. El titanio no está exactamente... Bueno, sí se parece bastante. No está exactamente del color del titanio del Apple Watch, pero se ve bastante elegante. Creo que necesito otra carátula para que se aprecie mejor, pero
Está muy chida la correa. Y aquí adentro está todo lo que necesitas para quitar o agregar eslabones dependiendo de tu tamaño. Pero uff, ya estoy armado, güey. Con funda nueva y esta correa fancy. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Los cables. Estos son cables de USB tipo C. Ahora que el iPhone tiene USB tipo C. Y esto es Kevlar, creo que se pronuncia. Es un material súper resistente que usan tipo en la militar y cosas así. O sea, no es nada más un cable trenzado, es más resistente que cualquier trenzado. Así es como viene adentro de la caja. Este es el de 3 metros. Tienen varios tamaños. Acá tenemos el cortito de 0.3 metros. Pero sí se siente luego la calidad. Esto no lo vas a romper ni intentando. Y me gusta también que el plástico se mete como a lo trenzado, te da un poquito más de protección para que no se doble el cable o no se dañe de este lado. Y me gusta también que te incluyen esto de silicón para amarrar el cable, y como es negro, eso también me agrada, porque ahora los iPhones te incluyen el trenzado blanco, que está mucho mejor que los de antes. Pero el trenzado blanco, yo tengo aquí el de mi MacBook, por ejemplo, se va manchando con el tiempo. Esto es ya un año de uso, que ya se ve casi como gris. Y creo que el negro se va a manchar un poquito menos. Y este es el cortito de 0.3 metros. Esto es para conectar un accesorio o algo más. Esto lo quiero para conectar el iPhone a un monitor. Va a estar interesante. Y para cargar tu iPhone tenemos opciones de cargadores. Uf, estoy también emocionado de probar estos. Este es el nuevo cargador USB tipo C de 130 watts y utiliza la tecnología GaN, que es una tecnología nueva en cargadores para hacerlos más compactos. Uf. Hola, perdón, nada más estoy pasando. Suscríbanse al canal, que no se les olvide, dejen un like también, ayuda mucho. Bye, gracias. Hablemos de los unboxings premium, se siente muy bien esto. Y aquí tenemos el cargador, está sólido. 130 watts, tenemos Nomad en la parte de al lado y por enfrente tenemos 3 puertos. Entonces vean esta comparativa. Estos son 130 watts de Nomad, estos son 140 watts de Apple. 10 watts más, pero vean el tamaño. O sea, de gordo están aproximadamente igual y de alto está mucho más alto el de Apple. Y el de Nomad te ofrece 3 puertos de USB tipo C para cargar múltiples dispositivos. Y el de Apple, este es el que viene con la laptop de 16 pulgadas, solamente tiene un puerto. Entonces, más pequeño para viajar y más puertos. Y aquí tenemos la grafiquita en la parte de atrás. Puedes cargar 100 watts si los necesitas en tu laptop, o 100 watts y luego 30 watts para cargar rápido una tableta, un teléfono. O puedes usar los 3 y se divide en 70, 30 y 30. Si es que quieres cargar 2 teléfonos y una laptop. Y no me había dado cuenta que son carbon neutral, así como Apple son muy conscientes del medio ambiente también. Parece que me pagaron para hacer este video. Nomad no me pagó nada, nada más soy fan de sus accesorios y creo que ciertas cosas las hacen mejor que los accesorios de Apple. Tenemos estos dos por acá que son aún más pequeños. Tenemos uno de 65 watts y uno de 30 watts. No me pagaron, pero sí me mandaron todo esto, entonces tómenlo como ustedes quieran. Este es el de 65 watts y creo que este es el más impresionante de todos. O sea, este tamañito está, yo creo que del tamaño, vamos a compararlo. Este es el de 35 watts de Apple y este es el de 65 watts de Nomad. Están prácticamente del mismo tamaño y tenemos el doble de wattaje en el de Nomad. Y están igual. Y los dos tienen 2 puertos de USB tipo C. Pero 65 watts está excelente. Vamos a ver acá nuestra grafiquita. Podemos cargar una laptop con 65 watts o dar 45 watts a un dispositivo y 20 watts a otro dispositivo si es que quieres cargar un teléfono. Este es ahora con el que voy a viajar, yo creo. Porque mi laptop, yo utilizo la MacBook Pro de 14 pulgadas. Creo que esos 65 watts me va a ir muy bien para la laptop. Y aparte tengo espacio ahí para cargar otra cosa. Y el más chiquito, este está en una edición transparente, que es una edición limitada, pero se ve... Nunca lo había visto en persona, se ve muy, muy chido. 30 watts, solamente un puerto de USB tipo C, pero con estos 30 watts es suficiente para cargar rápido tu iPhone. Y lo compacto que está esto está increíble. Es casi como los cuadritos de 5 watts. Si se acuerdan, los cuadritos de 5 watts de Apple es eso, pero con la nueva tecnología tiene 30 watts en el mismo espacio. Lo único que no me encantó de esto, igual y no ocupo, pero no se meten las patitas. En las otras dos versiones tenemos esto para esconderlo y que se sienta todo cuadrado y poder empacarlo un poquito mejor. Eso no lo tenemos en la versión chiquita, pero...
Y todavía no acabamos, tenemos más accesorios. Esto de por acá es una funda de AirPods. Esta es la Modern Leather Case para los AirPods Pro 2. Y este es exactamente el mismo color de la funda. Entonces ya voy a poder hacer ahí el juego muy bonito. ¿Dónde está mi iPhone? No tiendo a ponerle funda a mis AirPods, pero pues sí se ve luego que se rayan bastante si es que los usas diario. Entonces esto en teoría entra así. ¡Oh! Ok, con un poquito más de cuidado entra de esa manera y la tapa yo creo que nada más va de este lado. Tiene los agujeros todavía si es que lo quieres colgar de algún lugar. Abajo tenemos espacio para los puertos y micrófonos y la luz LED del status y esta apertura en la parte de atrás para que se abran bien sin problema. Entonces ahí se ven. Algo que sí me gusta, a pesar de que no me encanta usar funda en los AirPods, lo que me gusta es que los hace distintos. Todos tienen AirPods ya. A donde sea que vaya, todos tienen sus AirPods en la mesa y todos se ven iguales si es que no les pusiste un emoji o algo. Esto, tener una funda, mínimo hace que se vean diferentes y eso es lo que me gusta. Más que proteger los AirPods, me gusta que le da un look distinto. Entonces ya tengo mi funda de piel con mis AirPods con funda de piel por todos lados y se ve bonito el juego, bastante elegante. Y como con las fundas, esto por ser piel le hace una patina natural, entonces se va degradando el material y dándole este look como usado que a mucha gente le gusta. Y es lo mismo con las fundas, va cambiando de color y va teniendo personalidad mientras avanza el tiempo. Obviamente eso dicen porque es piel y se va a ir desgastando naturalmente, pero sí le da un look dependiendo de qué tanto te gusten. Y esto de por acá es algo bien interesante. Esto es el AirTag Card. Esto es para poner tu AirTag en tu cartera. En vez de que esté ahí moviéndose por todos lados, está diseñado específicamente. Creo que esto es un plástico muy duro. Entonces aquí dentro pones tu AirTag. Uf, ahí entró. Y mantiene como ese perfil delgado justo donde debería estar para poder, en teoría, meterlo así como una tarjeta. Obviamente se siente el bulto porque el grosor del AirTag no es exactamente el grosor de una tarjeta, pero al menos siento que está mejor distribuido y se guarda más eficiente. Si quieren tener un AirTag en su tarjeta, es buena opción esta de Nomad. Gracias a Nomad por mandarme todo esto, lo voy a aprovechar bastante. Siento que son accesorios necesarios para usar con tu iPhone y todo el ecosistema de Apple. Y todo está muy bien hecho, de buena calidad. No es nada más Nomad, hay otras marcas haciendo cosas bien importantes y padres. Déjenme otras empresas que hacen buenos accesorios aquí abajo para poder buscarlos, pero por mientras yo voy a andar acá con todo el kit de Nomad. Y si les interesa algo de todo lo que vimos hoy, les dejo unas ligas abajo en la descripción. Gracias por acompañarme en este unboxing improvisado. Yo los mantengo al tanto de cómo evolucionan todos estos productos. Nos vemos a la próxima. Gracias. Uy.